Hola historiadores, espero de todo corazón que esté siendo un día agradable para cada uno de ustedes. En el día de hoy, subí este video como respuesta al mal audio que presentaba el anterior video, en el que hablaba sobre la higiene del Palacio de Versalles. Espero sea de su agrado, sin más que decir, comencemos con el video de hoy. Desde los reyes que se enamoran de plebeyas y puertas secretas hasta los deficientes saneamientos del complejo, que llegaron a acoger a 20.000 personas, lo cual convirtió la corte de Luis XIV en un lugar insalubre. Esta es la historia del Palacio de Versalles. Versalles era resplandeciente y grandioso, Versalles era feo y asqueroso, Versalles también podría ser extraño y grotesco, afirmó siglos atrás el escritor Louis Kronenberger. Cuando visites lugares como el Palacio de Versalles, es la historia de sus antiguos habitantes lo que resulta más interesante. Sí, el palacio es muy bonito, pero si no te enteras de nada, visitar Versalles consistirá en pasear por pasillos muy largos viendo cuadros de señores con melena de león. A todos nos gustaría vivir como un rey, pero de los de ahora. La vida de Luis XIV era un espectáculo continuo en la que todo, pero todo, era público. A las 8 de la mañana no sonaba un despertador sino un señor que dormía a los pies de su cama y le susurraba «es la hora». ¡Qué espanto! Después, mientras le lavaban y le vestían, en la habitación llegaba a haber hasta 50 personas. Algunos tenían el honor de participar en el ritual del despertar del rey, con diferentes funciones según su rango. Un noble de Francia le traía la camisa, otro le ponía la manga derecha, otro la izquierda, y así con todo lo demás. A tal grado que había gente que pagaba por el honor de asistir al rey cuando iba al retrete. Sí, amigos, es lo que están pensando. Se dice que incluso concedía audiencias mientras estaba sentado en su silla retrete. Bueno, cambiemos de tema mejor. En la época en la que Luis XIV habitaba el Palacio de Versalles, los espejos eran carísimos y tenerlos significaba que contabas con una notable cantidad de dinero. El monopolio del mercado de espejos lo tenía Venecia, porque los muy astutos guardaban el secreto de fabricación como oro en paño. Luis XIV, poco acostumbrado a no conseguir lo que quería, envió espías para abducir vidrieros de Venecia y llevárselos a Francia. A los venecianos esto no les gustó para nada, formándose un conflicto entre ambas potencias. Cuando por fin los franceses dominaron la técnica, Luis XIV mandó construir el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles para demostrar la grandeza de Francia. Mucho mármol y mucho espejo veneciano, pero el palacio en aquel entonces olía como los baños móviles de un festival. Versalles tenía letrinas públicas y había sillas de menesteres con orinales o fosas sépticas que un ejército de sirvientes se encargaba de retirar. El problema era que en Versalles podían llegar a vivir unas 16.000 personas y por lo que, en ocasiones extremas, cuando no había un sirviente a mano, por desgracia, no siempre llegaban a tiempo, y los nobles hacían sus cositas en cualquier rincón del Palacio de Versalles. Mendigos, sirvientes y visitantes aristocráticos utilizaban las escaleras, los pasillos y cualquier lugar apartado para aliviarse, escribió el británico Horace Walpole, un aristócrata del siglo XVIII que describió el Palacio de Versalles como un gran pozo negro, cuyo olor se aferraba a la ropa, a la peluca e incluso la ropa interior. La historia se complicaba aún más con personajes como la princesa de Harcourt, una noble francesa, que a veces orinaba mientras caminaba por los pasillos, sin ninguna vergüenza y muy tranquila, como si fuese algo normal. La princesa de Harcourt caminaba dejando un rastro terrible detrás de ella que hacía que los sirvientes desearan mandarla al diablo. No era lo más normal, pero tampoco excepcional, que algunos sirvientes y visitantes aristocráticos orinaran entre cortinas y tapices. Y por lo que respecta a María Antonieta, tenía 2 perros de raza carlino a quienes se les permitía hacer sus necesidades donde quisieran. A esto hay que añadir que en aquella época lo de bañarse no se reprochaba. Con toda su grandeza y su sangre noble, tenían que colocar flores aromáticas y echar perfume por todas partes para disimular aquel olor a sobaco de mono. Perdón, he acabado con todo el glamour, pero alguien tenía que hacerlo, pero esto no acaba aquí.
Luego estaba el problema de la ubicación del Gran Palacio, construido sobre antiguos pantanos que causaban problemas de olor. Además, incluso tras estar terminado, en un complejo de tales dimensiones había siempre obras de algún tipo, lo que producía más polvo y suciedad. Todo ello formaba un cóctel que, sumado al olor de los perfumes e incluso el de las intensas flores de los jardines, resultaba, literalmente, embriagador. El aire era tan intenso con el perfume mezclado de violetas, flores naranjas, jazmines turqueses, jacintos y narcisos que el rey y sus visitantes a veces se veían obligados a huir de los dulces olores abrumadores. En invierno era peor todavía, debido a las chimeneas ineficientes, el humo y el hollín impregnaban la tapicería, las alfombras y los tapices. El rey Luis XIV trataba de ocultar los numerosos olores a través de vaporizadores de esencia de azahar y cuencos de líquidos perfumados que colocados por su personal por el palacio. Se empleó una técnica similar para combatir los olores corporales y de las prendas. Mientras la nobleza se cambiaba la ropa interior a diario, igual que la ropa de cama, los vestidos no se podían lavar y por lo que acumulaban polvo y suciedad. Hélène de Láleix, historiadora y conservadora en el Palacio de Versalles, explica en un documental de toda la historia que los aristócratas trataban de enmascarar los olores rancios con perfumes fuertes como el almizcle y el ámbar, tan potentes que el rey Luis XIV les atribuía sus dolores de cabeza. También se colocaban bolsitas perfumadas en los bolsillos de los vestidos, debajo de las axilas y en otros lugares, y se perfumaban y espolvoreaban las pelucas con harina para absorber cualquier grasa. Otras prácticas de higiene personal, hoy cuestionables, era frotarse los dientes con plantas astringentes como el romero o el ciprés, mezclados con aromáticas como el tomillo, la canela o la menta, para combatir la halitosis. Una aristócrata francesa en Versalles describió cómo usaban esencia de orina en las cartas que escribían a algún miembro de su familia. No fue suficiente para prevenir caries dentales, por lo que William Renwick Riddell apunta en un artículo publicado en del Diario de Salud Pública, que con 47 años el rey Luis XIV prácticamente no tenía dientes sino un absceso crónico que goteaba pus. Queda claro que las constantes obras en el palacio, los perfumes, los malos equipamientos sanitarios y el hollín hacen el aire del palacio difícilmente respirable para nuestros días. Los baños calientes, además de causar mucho trabajo, era raro que sucediera. Suponían un proceso arduo que consistía en transportar una bañera de metal a una habitación, llenarla con agua caliente y luego vaciarla a mano, cosa que solo la nobleza se podría permitir. Muchos médicos del momento desaconsejaban bañarse en agua cálida ya que creían que abriría los poros de la piel y permitiría la entrada de enfermedades, algo que el rey Luis XIV acabó creyendo por completo, por lo que él comenzaba su día lavándose las manos y la cara con agua, y pasando una toallita por su cuerpo. La mañana del 6 de octubre de 1789 los revolucionarios asaltaron el Palacio de Versalles. La historia cuenta que María Antonieta logró escapar por una pequeña puerta secreta que había en su habitación. Esta puerta daba a un pasillo que llegaba hasta los gabinetes privados de la reina. En tu futura visita al Palacio de Versalles, pasarás por el dormitorio de la reina, en los grandes aposentos del rey. Si te fijas bien, verás una pequeña puerta camuflada a la izquierda de la cama, que es por donde escapó la María Antonieta. Como ya sabrás, no le sirvió de mucho porque acabó presa en la conciergería y guillotinada unos meses después. Al lado de la estricta etiqueta, las intrigas y el exagerado refinamiento convivían unos malos olores y una falta de higiene cuya fama ha llegado hasta nuestros días. ¿A qué se debe esta mala reputación? Una ubicación desafortunada, la falta de instalaciones adecuadas y una etiqueta social muy diferente a la de hoy son algunas de las respuestas.